Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda en esta serie de cómo es un creyente que vive en el Espíritu. Recuerde que estamos haciendo una lectura de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, y de acuerdo a lo que leemos allí, de acuerdo a lo que el apóstol escribió y por la manifestación del Hijo en él, hemos descrito que el apóstol tenía un espíritu abierto, un espíritu sincero, un espíritu puro, un espíritu osado, y también tenía un espíritu humilde. El espíritu de Pablo era osado y a la vez humilde. Es peligroso tener un espíritu osado pero desprovisto de humildad, ya que nuestra osadía puede ser muy peligrosa y hasta matar a los hermanos. Así que la humildad debe ser equilibrada, o debe equilibrar nuestra osadía. La humildad es la que equilibra nuestra osadía o nuestra valentía. Por una parte debemos ser osados y valientes, pero por otra debemos ser humildes. Lamentablemente muchas veces cuando alguien es muy osado, no sabe lo que significa la humildad. Y que a veces cuando somos muy humildes no sabemos ser valientes. Somos como una torta no volteada, a la que se menciona en Oseas 7:8. Actuamos de una sola cara. La humildad y la osadía son dos características de espíritu muy necesarias para la vida de la iglesia. ¿Y cómo podrán ser mostradas sin la ganancia del Hijo, sin experimentar y disfrutar al Hijo? A veces las hermanas son perspicaces, mucho más que los hermanos, para detectar algún problema. Ellas son alumbradas por el Señor para ver lo que está mal y lo que no es adecuado al vivir de Cristo. Pero muchas veces no poseen la suficiente osadía como para decir algo. Se dan cuenta de un problema, pero casi nunca se atreven a expresarlo a los hermanos. Y dan la excusa de que son como vasos, como ellas son los vasos frágiles, como dice Primera de Pedro 3:7. Es deseable ser humilde, pero hay momentos en que las hermanas también deben ejercitar un espíritu osado. Una hermana debe ocupar un lugar. Qué bueno que ella entienda que está bajo cobertura, pero debe primero responder al Señor, y si es impulsada por Él, debe colaborar y hablar, y de seguro abrirá los ojos de los demás, aunque con lágrimas debe hacerlo. Debe ejercitar ese espíritu osado y expresar lo que ha recibido. De seguro la comunión que ella traerá salvación de parte de Dios para los demás. Esto muestra que debemos tener un espíritu osado, pero también humilde, así como también un espíritu humilde, pero osado. Aunque las palabras del apóstol Pablo eran osadas, su espíritu estaba también lleno de amor. El apóstol poseía un espíritu de amor. El espíritu de Pablo siempre se extendía para amar y cuidar a otros. Esta clase de amor no es una que se origina en las emociones, sino que procede del espíritu de amor, del Señor mismo como vida. Es necesario tener un espíritu que siempre ama a los demás. Para eso debe crecer el que es amor, el que es el amor. Si en mi espíritu, soy sincero con usted, se debe a que mi espíritu está lleno de amor por usted. Lo que una persona expresa con palabras puede ser muy diferente de la verdad que hay en su espíritu. Quizás alguien diga que nos ama, sin embargo, al discernir el espíritu de esa persona, nos damos cuenta de que no es cierto. Por otra parte, quizás alguien diga que no nos ama, pero percibimos que sí nos ama en su espíritu. Por ejemplo, a veces cuando las madres se enojan con sus hijos, le pueden llegar a decir cosas o le pueden decir cosas a ellos como que no los aman más. Sin embargo, los hijos saben que la madre sigue amándolos. Las palabras de una persona pueden ser amorosas, pero eso no significa que haya en él un espíritu amoroso. Así que debemos atender y debemos aprender a conocer el espíritu, a discernir el espíritu. Si nos reprenden o nos alaban, debemos discernir también el espíritu con que lo están haciendo, y no solamente escuchar las palabras. Es necesario tener un espíritu de amor para edificar la vida de la iglesia. Otra característica del espíritu que tenía el apóstol Pablo era un espíritu tierno. Es posible hablar con palabras osadas, aún para usar palabras duras, pero a la vez tener un espíritu tierno. Pero para ello debemos permitir que la cruz opere en nosotros y nos discipline. Entonces podremos ser personas con un espíritu tierno, como el del apóstol Pablo. Pablo tenía un espíritu que no buscaba lo suyo propio. Según vemos en 2 de Corintios,
Él tenía un espíritu que no buscaba nada para sí mismo. Su espíritu estaba plena y absolutamente desprovisto del yo. Cualquier cosa que su espíritu buscaba tenía como meta beneficiar a la iglesia, avanzar los intereses de Cristo. La vida de iglesia hoy necesita personas que tengan ese espíritu. En realidad, la edificación de la iglesia local depende de que tengamos un espíritu que posea todas estas características que hemos mencionado, las que vimos por la vida de Cristo en la vida del apóstol Pablo. Si acudimos al Señor y le pedimos que por su gracia nos lleve a ganar a Cristo para manifestar un espíritu como el que tenía el apóstol Pablo, la vida de iglesia será edificada de forma espontánea. Debemos tener un espíritu que no busca nada para sí mismo. Otra, y ya la característica final del espíritu de Pablo, consiste en que siempre coordinaba con otros. Podemos decir que Pablo tenía un espíritu que coordinaba con otros. Nuestro espíritu puede ser tierno, puro y lleno de amor, y sin embargo no cooperar ni coordinar con otros santos. Al leer esta segunda carta del apóstol a los Corintios y otras de las cartas paulinas, vemos que el espíritu de él siempre estaba coordinando con sus colaboradores, con las iglesias locales e incluso con los creyentes que no lo trataban bien. Él siempre coordinaba con los santos y se esforzaba por ser uno con ellos, con las iglesias locales y con los colaboradores. Él efectuaba esta coordinación en su espíritu, por eso hablamos de un espíritu que coordina con otros. Hemos visto 9 aspectos del espíritu que Pablo manifestó producto del fortalecimiento de su hombre interior por la manera en que experimentó y disfrutó a Cristo. Su espíritu era abierto, sincero, puro, osado, humilde, de amor, tierno, no buscaba lo suyo propio y coordinaba con otros. Que al leer y orar esta carta, hermano, veamos que estos 9 aspectos son muy importantes, pues son las características auténticas del espíritu de una persona que vive en el lugar santísimo, que ha avanzado en el recorrido. Es necesario esas manifestaciones para edificar el cuerpo del Señor. Sin un espíritu equilibrado y cabal, la vida de iglesia nunca será real. No importa cuántas doctrinas, cuánto conocimiento poseamos, para que la vida de la iglesia sea real, debemos tener un espíritu equilibrado y cabal. Que el Eterno nos lleve a clamar para que así se manifieste Cristo en nuestro espíritu. Al comienzo de esta serie de audio de cómo es un creyente que vive en el espíritu, mencionamos que en la Escritura se destacan 3 tipos que describen cómo Dios lleva a cabo su propósito. Hay 3 figuras que describen la manera en que Dios lleva a cabo su propósito. Estas son la buena tierra de Canaán, el templo y la novia. Además, vimos que las personas que viven en la presencia de Dios, en su gloria Shekinah, son el templo donde Él descansa, y al mismo tiempo son las vírgenes que satisfacen a Cristo. O sea, como templo somos el descanso del Señor, y como vírgenes las que lo satisfacen. Ahora queremos dedicar nuestra atención y queremos, por estos audios que vienen, tal vez o un poquito hoy, el próximo audio, queremos dedicar nuestra atención a la buena tierra, la cual es el tipo que abarca todos los aspectos de Cristo. Debemos ver de qué forma Cristo, como la gracia de Dios, es la buena tierra, para que entremos en ella, la disfrutemos, la experimentemos, participemos de ella y la poseamos al alimentarnos y comer del fruto de esa buena tierra. Pensando en Cristo como la gracia de Dios, queremos recordarle, para terminar este audio de hoy, una porción de una poesía que, de no recordar mal el nombre, creemos era Cristo la gracia, o Cristo como gracia. Cristo en su mayor definición, gracia en su mayor definición es Dios en Cristo siendo mi porción. No solo es algo hecho a mi favor, sino Dios mismo como bendición. Basta la gracia, suficiente es Cristo en nosotros, fuerza y vigor. En nuestro espíritu, la gracia está dando energía, obrando el plan de Dios. Dios se encarnó para que pueda yo
hoy recibirle en su realidad. Esta es la gracia que viene de Dios, la cual es Cristo en su humanidad. El Cristo vivo, esta gracia es. La necesitamos experimentar. Que podamos la gracia conocer y en nuestro vivir a Cristo expresar. Seguiremos, amados, en el próximo audio. Gracias y paz.